Gusto estar con ustedes en esta jornada del 4 de junio del año 2012. Me acompaña Paola Hurtado. Bienvenida, Paola. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos listos para conversar ya vía Skype con el expresidente de la República, Jorge Serrano Elías. Él se encuentra en Panamá y está a 2 días de presentar el libro que se titula La Guayaba tiene dueño. Se trata de un libro en el que él hace memoria de lo ocurrido en este país hace exactamente 19 años. Pero justo para conversar en torno al contenido de esa obra, le hemos invitado. Bienvenido, ingeniero Serrano. ¿Nos escucha usted bien? Perfectamente, Juan Luis, muchísimas gracias. Paola, muchas gracias por tenerme en este programa. Qué maravilla que la tecnología nos permita tener un acercamiento de este tipo. Y como conversábamos antes, pues lamentablemente no nos va a poder escuchar hoy el cardenal Rodolfo Quesada Toruño, un gran amigo y que realmente el país no puede aquilatar realmente lo que ha perdido. Ingeniero Serrano, usted le dio a leer a Monseñor Quesada la obra que está a punto de presentar en Panamá, ¿no es cierto? Afirmativamente, a él se la mandé una fotocopia de las galeras para que él me diera su opinión. ¿Y qué comentario obtuvo? Pues ya no pude recibir esa opinión. Ya no llegó a recibir esa opinión de Monseñor Quesada. Ya no, porque estaba enfermo. Y la última vez que hablé con él sí me dijo que me iba a venir a ver y que todavía se echaba sus traguitos y así que me preparara. Pero bueno, ya no lo vimos. Pero definitivamente es un hombre al que el país le debe mucho y como yo decía, lamentablemente no se le hizo en vida los reconocimientos que él se merecía. Señor Serrano, hablemos para empezar ya esta entrevista, de su libro. ¿Por qué publicarlo 19 años después? Paola, todo esto es materia de tiempo y oportunidades, ¿verdad? La verdad es que por mucho tiempo yo empecé a escribir muchas cosas. Tengo, yo le digo, quizá unas 600, 700 páginas escritas sobre diferentes temas. De hecho, tengo 2 libros más preparados. ¿Sobre Guatemala siempre? ¿Sobre Guatemala siempre? Sobre Guatemala. Pero decidí este primer libro porque creo que hay necesidad de una reflexión profunda en el país. El país no va para ningún lado, cambiemos constitución, cambiemos presidentes, elijamos a quien elijamos, si no hay un cambio de actitud en la gente que tiene el poder en el país. A ver, pero entonces usted lo que está haciendo en esa obra es una reflexión en torno al poder y quién realmente lo detenta en Guatemala. Yo había cobrado la impresión, leyendo el prólogo, que son las únicas páginas a las que he tenido acceso, que lo que usted hacía era presentar su versión respecto a lo ocurrido durante su presidencia y justamente a partir de ese 23 de mayo. No, Juan Luis. Definitivamente el libro arranca en unas reflexiones sobre lo que fue el golpe de Estado, porque ahí ha habido mucha confusión, pero gracias a Dios en 20 años se ha publicado bastante. Hay incluso citas que yo hago de artículos tuyos en donde se relata muchísimo de esa historia que incluso yo no conocía hasta que estuve en el exilio. Y hago indiscutiblemente una interpretación histórica de lo que a mí me tocó hacer como presidente de la República. Cuento precisamente los conflictos que se presentaron con los grupos de poder. Hablo de la conducta de esos grupos de poder y posteriormente de todo lo que ha sido el devenir histórico en mi país durante estos 20 años como resultado de un golpe de Estado en el cual ellos agarraron el poder total y totalmente se corrompieron y totalmente deshicieron el organismo judicial, la justicia en el país. Se deshizo totalmente el concepto político de gobernabilidad democrática y hemos llegado a un país que muchos dicen que es un país fallido, pero naturalmente, como yo digo muy claramente en el libro, es un país fallido, pero ¿para quién?
Para los que tienen jugosos contratos con el Estado, no es un país fallido. Para los que usufructan todos los beneficios y todas las preventas del Estado, no es un país fallido. Es un país fallido en el que se monta en una camioneta y está sujeto a que una mara lo mate. Al que no encuentra empleo, al que está pasando penas, al que no hay seguridad, al que es víctima de un 98% de impunidad en el país. Señor Serrano, ¿y usted se siente corresponsable de ese devenir del país? Yo siento que en cierta forma todos los guatemaltecos somos responsables. Y todos somos responsables porque hemos sido en algún caso tolerantes. Ahora usted va a poderse dar cuenta en el libro, en una forma objetiva y documentada, como yo presento lo que yo traté de hacer y lo que hice por el país. El rumbo que el país tomó en los 2 años y medio que yo fui presidente no tiene absolutamente nada que ver con el rumbo que el país tomó después de que yo fui presidente. Señor Serrano, en una entrevista publicada hoy en un diario nacional, el expresidente Cerezo habla de 4 grupos que ejercían el mayor poder durante su gobierno: la Embajada de Estados Unidos, la prensa, el ejército y el poder económico. Según su libro, ¿quiénes son los dueños de la guayaba? Pues según mi libro, los dueños de la guayaba es una pequeña cúpula del sector económico que efectivamente han copado todos los poderes, llegando, como yo presento claramente en mi libro, hasta la privatización de la presidencia en el tiempo de Berché. Y bueno, los resultados ustedes los van a ver, todo está documentado en el documento que yo entrego al país. No soy dueño de la verdad absoluta, lo que sí es que traté de ser objetivo, cero rencor, cero revanchismo, es simple y sencillamente la responsabilidad que yo siento ante mis nietos, que cada día me preguntan: papá Jorge, ¿y cómo fue cuando usted era presidente? ¿Cómo era cuando tú eras presidente? Etcétera. Entonces, bueno, eso fue lo que realmente me motivó a hacer esta reflexión, y naturalmente, como ya a mi edad, que tengo yo que guardar, se va con nombres, apellidos y con hechos y con documentos. Señor Serrano, en ese prólogo del libro usted habla de la necesidad de lograr una especie de reivindicación, sobre todo frente a aquellos que le han acusado de corrupción y otros hechos graves a lo largo de su gobierno. ¿Qué dice de eso? Mire, hasta este momento, yo llevo 19 años viviendo en Panamá. Han hecho acusaciones, Juan Luis, y en eso se han quedado. Hasta la fecha no ha habido nadie que se presente y diga: este es el delito que Serrano cometió. Mucho menos alguien que diga: estas son las pruebas del delito. Usted puede ir a los tribunales confiadamente, pida todos los expedientes que ya existen, todos obran en mi poder, porque el presidente Pérez Valladares tuvo la hidalguía de ordenar que se me entregaran sellados. Yo conozco todos los expedientes presentados, y es la propia Cancillería de Guatemala reiteradamente, un gran abogado que estuvo en esa Cancillería, que es el licenciado Sáenz de Tejada, en reiteradas ocasiones les dijo que de todas las acusaciones que se hacían contra mí, no tenían ninguna prueba que sustentara los delitos de los cuales yo era supuestamente culpable. ¿Y por qué entonces no viene usted a estos tribunales a limpiar su nombre y a contar esa verdad? ¿Usted confiaría en los tribunales de Guatemala? Se lo pregunto yo a usted. Yo le estoy preguntando a usted, Paula, ¿usted confiaría en los tribunales de Guatemala? Mi situación es totalmente distinta, por eso la pregunta es hacia usted. Tribunales que han sido venales, manteniendo una persecución jurídica contra mí, violando el artículo 245 del Código Procesal, violando la Constitución de la República, violando los principios constitucionales consagrados en Guatemala desde 1945, que prohíbe taxativa y tajantemente que se persiga a un individuo si no se tienen las pruebas de los delitos, si no existen causas absolutas y totalmente justificadas. Cuando usted ha visto unos tribunales que son incapaces de hacer justicia para poderosos, como por ejemplo el caso de la familia de los Gutiérrez, que
El tío ha ido como mendigo del país en país viendo si le hace justicia y que son incapaces de abrirle pero ni una puerta para que se defienda. Cuando usted ve el caso de la gente del Parlamento, de los muertos en el Parlacén, cuando usted ve todos los casos, el caso de Monseñor Gerardi, el caso de Jorge Carpio, dígame usted quién puede confiar en esos tribunales. ¿Usted cree que yo me presentaría en un tribunal de esos sin saber ni siquiera de qué delito se me acusa? No estoy loco. Pero señor Serrano, este libro... Son los que son mis enemigos, que son los dueños de esos tribunales, los que pagan a los jueces, los que pagan a los magistrados. Esa es la justicia de Guatemala. Pero entonces a quienes usted está acusando, señor Serrano, de ser los dueños del poder, es a la élite económica de Guatemala. Totalmente, Juan Luis, así es, sin ningún tapujo, y usted lo va a leer en el libro. Es decir, pero no la estoy acusando, estoy dando pruebas de lo que en el país ha sucedido. Hay un caso que yo cuento en el libro contra precisamente Juan Arturo Gutiérrez. 14 tribunales prácticamente copiaron la misma sentencia. Eso es vergonzoso para un sistema jurídico de un país. Cuando a mí me dicen, venga a los tribunales de Guatemala y de la cara, ¿entre qué tribunales voy a ir? Si son tribunales venales vendidos. Si yo tengo 20 años de vivir en el exterior. Desafortunadamente estamos teniendo... ¿Y qué es lo que hace? Eso no, es decir, el país es un país fallido, es un país en que desgraciadamente la justicia está corrompida, vendida, y quiere que le diga que es lo peor, Paola y Juan Luis, es que la ha corrompido un sector privado guatemalteco, una cúpula que no ha tenido, no se ha puesto la mano en la conciencia, pero le abrieron el camino. ¿Para qué? Para que ahora participen en el mercado de la justicia los narcotraficantes y los delincuentes. Señor Serrano, otra pregunta. Un mercado. Otra pregunta, desde que ha reaparecido usted a propósito de su libro, en las redes sociales le han llamado nuevamente aprendiz de dictador y le han llamado ladrón y le han pedido que devuelva lo que se llevó. ¿Cómo responde usted a estos señalamientos? Pero usted no ha leído la cantidad de gente que en esas redes sociales también se ha manifestado total y completamente en favor mío. Y esta gente que ni siquiera sabe lo que yo he dicho, pero lo intuye, lo conoce. Ahora, la gente que me llama ladrón, ¿qué me robé? Como yo digo precisamente en mi libro, cuando hay un robo, tiene que haber algo que se desapareció. Cuando hay un muerto, cuando hay un asesino, tiene que haber un cadáver, alguien asesinado. Yo le pregunto a usted, dígame pues aquí, y si quiere ante un notario, tomemos nota ante un notario, dígame usted qué me robé yo. Pero yo ¿quién no tiene sé. que decirle eso? Usted es la fiscalía, señor Serrano, se lo ha dicho concretamente. La fiscalía, perdónenme, ustedes no han leído el informe de la Fiscalía de Guatemala. Ustedes no han leído el informe de la Contraloría de Cuentas. Los informes de la Contraloría de Cuentas que están en los documentos judiciales contra mí, todos dicen que contra mí no se ha encontrado nada.